Gracias a Dios por este día tan lindo que el Señor nos da. Estamos contentos porque el Señor nos salvó. Estamos contentos porque Él nos da vida. Yo sé que cuando llegamos al camino del Señor, llegamos a un nuevo lugar, llegamos a un nuevo estilo de vida y cultura, diferente a la que uno está acostumbrado. Y claro, para algunos parece a lo mejor un poco extraño, algunos anticuados, algunos a lo mejor piensan que demasiado cerrados, pero vamos a ir a través de la Escritura cómo eran aquellos primeros cristianos y nos ponemos un poco en la historia rodeados del Imperio Romano. Allí Pablo abre una congregación de cristianos, muy raros en aquel entonces. Estaban todos moldeados a la cultura que ya ellos heredaron, la griega. Y fue importante por un montón de cosas que trajeron, de novedades, de adelanto, la cultura griega. Y en ese momento comienza a surgir el cristianismo. Viene el Señor, hace milagros, muchos lo reciben, otros tantos no lo reciben, unos creen, otros no creen. Lo mismo se va repitiendo a través de la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Allí comenzaron a andar los cristianos caminando, congregándose, siendo perseguidos por los judíos, siendo perseguidos por los romanos también. No era como hoy, que usted puede y yo andar libremente y venir a la iglesia cuando hay reunión o juntarnos por algún tema o algo. Lo podemos hacer. En aquel entonces no. Lo hacían escondidos, no al aire libre, no en un lugar público tampoco, ni cerrado público. Lo hacían normalmente en túneles, en las famosas catacumbas, ¿no?, que existen hoy en día y hemos tenido oportunidad de ver en algún lugar cuando hemos estado allí en Italia, ¿no? Y Pablo le escribe a los hermanos que están allí en Italia. Y en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Así que, hermano, recuerde que están distanciados. Él le escribe una carta a los hermanos de aquel lugar. Dice, os ruego, a los cristianos le dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice algo muy importante, no solo para aquel entonces, sino para hoy también, a los creyentes. Y hoy creyentes, usted y yo, también vamos a escuchar, y nos dice esto, el Espíritu Santo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, normalmente venían a la iglesia y traían consigo toda la cultura que imperaba en ese entonces. Si usted conoce algo sobre el entonces de los griegos, cómo eran, cómo andaban, cómo vestían, las cosas que sucedían a menudo, cuál era esa libertad, supuesta libertad, que ellos lo habían transformado en libertinaje,
Era un desastre total, caótico, la familia, las instituciones, era terriblemente malo. Pero también había novedades, cosas nuevas, y buscaban siempre las cosas nuevas. A ver qué existía en el mundo, se juntaban ahí en el Areópago de Atenas normalmente, a ver quién traía noticias del mundo, qué iba sucediendo en el mundo. Y usted sabe que estaba lleno de filósofos, de literarios, de un montón de cosas en aquel entonces. Y lo que Pablo les escribe a los hermanos que están en el camino del Señor es que tengan cuidado, porque él les escribe a sus hermanos que era importante el cuerpo. Y usted dice, ¿pero qué está diciendo? Sí, por eso dice, presenten a Dios vuestros cuerpos. Y él ruega que debemos tener cuidado con el cuerpo, a aquellos cristianos y a nosotros también. Así les escribe él a los hermanos que están en Roma, que ellos estaban envueltos en esa cultura tomada de los griegos, donde el cuerpo era lo más vil del ser humano. Solamente importaba el espíritu, la psique, la mente, nada más para ello. El cuerpo era como una cárcel donde estaba atrapado el hombre, el ser humano, ¿no? Despreciable, vergonzoso, pero lo más importante era la sabiduría. Pero como cristianos nosotros, hoy, sabemos que el cuerpo pertenece a Dios, el alma pertenece a Dios, el espíritu pertenece a Dios, y que como cristianos debemos servirle en todo nuestro ser, espíritu y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo son del Señor. No son cosas separadas que una mano anda por acá, la cabeza por otro lado. Somos un cuerpo compuesto por espíritu, alma y el cuerpo, no una cosa separada de la otra, las tres cosas juntas. Ellos habían separado, y aquellos que entraban al Evangelio tenían sus problemas chocantes en la cultura. El Evangelio es una contracultura donde vaya. Y él dice, muchas veces sí. Si usted recibe información de nuestros hermanos que están en lugares donde no es permitido predicar el Evangelio, amigo, y cuando se lleva el Evangelio a aquellos pueblos lejanos, separados, ¿no es cierto?, del mundo nuestro occidental, tienen sus costumbres, sus cosas, que nada tiene que ver con lo que vivimos hoy nosotros aquí, en esta parte del mundo. Ellos directamente tienen sus propias normas, sus propias leyes, son respetuosos y sí, un montón de cosas, pero cuidadito, es muy difícil predicarles el Evangelio. Pero bueno, hay una cosa, la palabra de Dios nos enseña a nosotros sobre el cuerpo. Y yo le quiero decir esto para que usted sepa. A lo mejor usted vino al camino del Señor y nunca le dio importancia demasiada al cuerpo. ¿No es cierto? Es normal y común, bueno, así. Pero vamos a entrar hoy un poquito, no a hacer un estudio, sino un pequeño repaso de la palabra de Dios, que nos enseña que el cuerpo, ¿qué es? ¿Es el templo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Escuchó? El cuerpo es un templo, y donde estamos tiene que relucir. ¿Vio cómo cuando usted va por alguna ciudad y ve una gran catedral, una iglesia, y usted lo distingue enseguida y dice, oh, mirá, una iglesia, una catedral, se distingue? Así tenemos que ser distinguidos nosotros, porque somos templo andante, somos templo. Ahora, fíjese que somos templo del Espíritu Santo, y es el medio con el que Dios manifiesta su operación. Dios no desechó nunca el cuerpo humano.
sino al contrario, Él tomó un cuerpo humano, vivió en el cuerpo humano y desempeñó su misterio a través de Jesucristo. Así que no es despreciable el cuerpo. Es parte de nuestra adoración a Dios, el cuerpo. Y debemos ser cuidadosos con lo que estamos diciendo y leyendo. Ahora, cuando dice que es vuestro culto racional, el significado de la palabra culto, a ser utilizada en sus primeros comienzos, se refería a los servicios hacia los dioses, que la gente de los pueblos de diversas naciones paganas adoraban a sus dioses en un culto. Era un culto de adoración, de respeto a sus dioses. Pero en la Biblia, siempre que se refiere al servicio de culto, es adoración a Dios. Ahora sí, nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, tenemos que rendirle culto a Dios con nuestro cuerpo también. No se trata, como algunos por ahí tenían la costumbre así romana, ¿no? Cuando iban al Señor y se congregaban, estaban en la iglesia, y tomaban como un ritual, ¿no? Todo lo que hacían en la iglesia como una religiosidad. O sea que seguían con sus costumbres, ideas paganas, un poco difícil de desarraigarla, porque habían estado tan sumergidas en esa cultura que cuando llegaban al Evangelio continuaban siendo como eran antes. Siendo que el Evangelio es hay un antes y un después cuando uno conoce a Jesucristo. Cuando uno viene a Jesús, las cosas cambian, y cambian de adentro hacia afuera. No queda la fachada de afuera como un buen creyente, un buen cristiano, una buena persona, sino que va mucho más allá. Y nosotros debemos rendirle culto en nuestra vida cotidiana a Dios, en cada momento. No es algo que debemos hacerlo en la iglesia solamente, o vengo a la iglesia, como alguien me dijo una vez, vengo pastor a cargar las pilas, andaba desinflado el hombre, ¿no? Sin batería venía a cargar las pilas. Bueno, ahora son cosas, ¿no? Que por ahí algunos la toman de esa manera, que viene de una carguita, unos poquitos, enchufa un ratito, se va para tirar la semana. Pero no es así el Evangelio. El Evangelio es profundo, no es una religión. No es algo que te dice, bueno, yo cambio de religión como que se cambia de un equipo de fútbol. No. Y algunos dicen, voy a la iglesia a dar culto a Dios. Pero le faltaría agregar algo también a ese hermano o a esa hermana. Debería agregar esto. Cuando va a trabajar, cuando va al súper, cuando lleva a su chico a la escuela, cuando va a cocinar, debe decir, voy a darle un culto a Dios también. Así trabajando, le doy un culto a Dios. Honra a Dios donde está, como la catedral que toda la ven y dice, es una catedral. Somos templo de Dios viviente. Y dice, mira qué, una iglesia caminando. Porque está lleno del poder de Dios, tiene el Espíritu Santo o no. ¿Es diferenciado del mundo o no? Cada uno de nosotros tenemos que rendirle culto a Dios con todo nuestro ser. Ahora, no quiere esto decir que vamos a andar todo el día cantando himnos al Señor en voz alta o pensando en Dios o dando testimonio en horas de trabajo en el vestuario, vio que le da el mensaje a otro y en vez de ir a trabajar. No, si no tenemos que darle lo mejor donde estamos, a quien nos tomó por empleado, lo mejor de lo que tenemos, lo mejor que hacemos, y así adoramos y servimos a Dios con lo mejor de nosotros para darle la gloria a Dios. Ahí se rinde culto.
Donde usted y yo estemos, tenemos que rendirle el culto a Dios. Y tienen que los otros diferenciar. Ah, mira este. Ah, mira. Este parece, qué sé yo, este medio cura, este media monja. Mira, no por la forma de vestir, sino por la actitud muchas veces que uno tiene. Dice, ah, vos no decís malas palabras. Porque es tan normal decir malas palabras, ¿qué tiene de malo? Y pues el creyente que dice, hola, ¿qué hace hermano? Esto, lo otro, ¿qué hace pedazo de esto? ¿Cómo decir hermano, ¿dónde está? ¿Qué pasó en tu interior? ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Te diferencias del mundo o estás junto con el mundo? En el versículo 2 dice, la palabra de Dios, Pablo nos está exhortando a tener un cambio. Y no debemos adoptar las formas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? Algunos se puede acomodar un poquito para pasar desapercibido, tiene vergüenza. Hoy cantábamos, no te avergüences, levanta tu brazo y adora al Señor, y adorar a Dios, ¿no? Y muchas veces, sí, no, ¿qué me van a decir? Yo me voy a sentar como un extraño dentro del grupo. Si todo el grupo lo hace, en la oficina, todos lo hacen, todos actúan así, en el taller, todos actúan así, ¿por qué yo no? En la calle, en todos lados. Pero acá Pablo, a través del Espíritu Santo en él, dice que no nos conformemos al mundo y la manera de vivir que tiene el mundo. Ahora, para expresar esa verdad, Pablo usa dos palabras griegas que requieren frases para transmitir el sentido de la palabra. La palabra que usa Pablo para amoldarnos al mundo viene de la raíz esquema, y que en español significa esquema, que quiere decir la forma exterior que cambia de año a año y casi de día a día, y se vuelve a repetir a través de muchos años. Si usted usa unos anteojos o usaba unos anteojos en los años 70, por ahí sale de moda dentro de un ratito, o unos años atrás, se usaba lo que se usaba en el año 70, siempre se da vuelta y siempre se está con alguna novedad. Ahora los cristianos de aquel entonces estaban atentos a eso, ¿no? A algunos se les rompía el pantalón, vio que muchas veces se rompe el pantalón como 5 o 6 partes a propósito y lo venden roto. Si viviera mi vieja, lo viviría remendando los pantalones rotos a todos, porque mirá cómo te ha roto el pantalón, muchacho, te lo arreglo y te lo remendaba. Pero es la moda, y entonces los cristianos también, y en esas modas hay un montón de modas, por ahí el corte de pelo, por ahí aquello, por ahí se identifican. Entonces eso es la identificación. ¿Con qué? Cuidado, dice, no os amoldéis. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a andar como, qué sé yo, voy a andar como si yo andaba antes. Bueno, qué sé yo, pero hay formas y formas. La palabra de Dios va más allá muchas veces de las cosas simples que estoy por ahí nombrando como ejemplo, porque todo tiene que ver con el interior del corazón. Si hay cambio o no hay cambio. ¿Qué es cambio? Hay un cambio. Si usted va primera y cambia a segunda, hay un cambio. O si pone la reversa o marcha atrás, hay un cambio. No va a seguir de la misma manera que venía si hubo un cambio. Y en nuestra vida también, si tenemos realmente un encuentro con Dios en nuestras vidas, si realmente somos convertidos, no convencidos de que es bueno, porque es convencido que es bueno, y si es bueno ir a la iglesia, es lindo, viera vos escuchar los cantos, viera vos cómo escuchar la palabra de Dios, te enseña, aprende, pero es para que cada uno la practique. No es para contarle una historia, un cuento, no, sino para practicar la palabra de Dios, vivir en nosotros la palabra de Dios. Entonces, cuando él está hablando que de la forma exterior que cambia, él está pensando en cosas para dar ejemplo a las personas que entiendan, y comienza a hablar del esquema, que es lo externo, ¿no? Mire,
El esquema, vamos a hacerlo en español, de una persona no es lo mismo cuando tiene 17 años que cuando tiene 70. Es lógico. Ni cuando sale del trabajo que cuando está vestido para una fiesta. Está cambiando constantemente. Parafraseando las palabras de Pablo, estaría diciendo: hermanos que están en Roma, no traten de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No sean camaleones tomando siempre el color del ambiente. ¿Se acuerda la canción de Chico Novarro? El camaleón es que cambia de colores según la ocasión. Bueno, entonces no hay que acomodarse como el camaleón. El cristiano debe ser firme en su manera de creer. Debe estar parado en el Señor y debe ser gobernado a través del Espíritu Santo. Y la palabra que usa para transformado de una manera distinta a la del mundo viene de otra palabra griega, de la raíz morfé, que quiere decir la naturaleza esencial e inalterable de algo. ¿Cómo ser? Una persona, como dije recién, no tiene el mismo esquema a los 17 que a los 70, pero sí la misma naturaleza inalterable. Interiormente la misma persona. No cambia a través de los años. Es la misma persona interiormente. ¿Qué tiene que ver esto? Mire, un mono no tiene el mismo esquema o fachada externa, porque aunque lo vistan de seda, mono queda. Tiene la misma naturaleza, cambia su aspecto exterior, pero sigue siendo mono. Así dice Pablo: para dar culto y servir a Dios, tenemos que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de personalidad. ¿Vio qué sencillo que es? Usted cuando venía al Señor, ¿cómo era? Hoy oraba Gabriel allí diciendo que hay poder para cambiar, para hacer esto, lo otro. Pero si yo quiero cambiar, cambio. Pero si yo no quiero, sigo en primera de acá hasta Ramos, hasta que no funda el coche. Sigo, no quiero cambio, sigo como estoy. Pero si yo quiero cambiar, si yo me arrepiento de mi forma de ser, sí entendí. Primero entendí quién es Jesús. Entendí lo que hizo Jesús por mí, lo que Él dio su vida por mí. Entonces yo me debo a Jesús, a sus mandamientos, sus enseñanzas, la doctrina de Jesús. Y cuando yo comienzo a abrazar y a vivir, no solamente de oído, y no solamente tomo esto sí, esto no, no. Cuando yo tomo realmente en serio la palabra de Dios, la vida del creyente, del cristiano, las cosas comienzan a cambiar. De otra manera no va a cambiar. Puede tener 50 años de creyente o más, pero va a ser siempre igual, no va a entender nada. No entiende la palabra de Dios, no conoce nada. Como ocurre normalmente, si no venimos a los estudios bíblicos, no entendemos ni sabemos qué pasa cuando nos vamos de este mundo. Y creen algunos que andan para allá, para acá, que andan visitando a uno, al otro. Allí en el campo se ponían las sillas contra la mesa en el patio para que el finado o la finadita no venga y los espíritus se sienten a la mesa en el patio de noche en el campo. Pero eso es creyente. Es cuando uno parte de acá, va a la presencia de Dios, chao. No puede bajar, no puede subir, no puede andar paseando. Está en la presencia de Dios con Dios. Y si está en el infierno, no puede salir de allí. Si está en el cielo, no puede salir de allí hasta el día que venga Jesucristo con sus santos millares a gobernar aquí en la tierra. Con todos los que han partido en el Señor, aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor, vendremos con Él. Y si vivimos algunos, si algunos viven, vamos a ver todo eso y vamos a ser transformados. Y vamos a servir a Dios con Él. Eso es lo que nos da la vida eterna. Si no recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no hay vida eterna.
hay tormento eterno, está en otro lado. Y para ir adelantando en 1 Corintios 3, versículo 1, y dice, Pablo, fíjese, acá le está escribiendo a los hermanos y le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero los llamaba hermanos. Pero no se estaban comportando como personas espirituales, sino como personas carnales, es decir, personas que actuaban según la carne, estaban en la iglesia, venían a la iglesia, se comportaban como cristianos inmaduros, como niños en Cristo. Hay quienes piensan que no puede haber cristianos carnales, pero claramente Pablo los llama hermanos y dice que estos hermanos que él llama son niños en Cristo. Estos cristianos corintios, hasta cierto punto, estaban pensando y actuando según la carne, no según el Espíritu. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy. Mirá cómo andás, cómo estás tratando las cosas de Dios. ¿En serio o no la estás tratando en serio? Entonces él nos dice en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Aquí el problema con los cristianos que estaban en Corintios eran, ¿cuál tema? Que eran carnales. Estaba siendo caracterizado por la carne. Esto habla del creyente que puede y debe vivir diferente, pero no lo hace. Su mente no es espiritual, sino su mente es carnal. Pablo dijo a los cristianos de Galacia que debían andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eran creyentes, pero al menos en algunos aspectos su vida estaba marcada más por las ideas y acciones de la carne que por las ideas y acciones del Espíritu Santo. Y Pablo nombró 3 categorías. En 1 Corintios 2:14 habla del hombre natural, que sigue el modelo de Adán y rechaza las cosas de Dios. En 1 Corintios capítulo 2:15 habla del hombre espiritual, que conoce las cosas de Dios y se esfuerza por pensar y vivir según el Espíritu. Y en Gálatas 5:16 habla del hombre carnal, que conoce las cosas de Dios, pero en algunos aspectos significativos no camina en el Espíritu, sino que se caracteriza por la carne. Podemos preguntar, ¿cuál soy yo? ¿Lo puede preguntar usted? Pregúntese y mírese en el espejo de la palabra de Dios. Y volviendo a Romanos 12, versículo 2, dice, ¿en qué consiste ese cambio, renovación que Pablo está pidiendo y hablando? Pablo diría que en Cristo estamos bajo el control de Él y del Espíritu. El cristiano no es una persona que ha cambiado en su esencia, no tiene una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Pablo dice que esto se logra por medio de la renovación de la mentalidad. Cuando Cristo entra en la vida de un hombre o de una mujer, este es un hombre nuevo, una mujer nueva. Tiene una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando podemos presentarle a Dios un culto verdadero donde estemos. No necesariamente cuando venimos a la iglesia y usted mire la cara de uno y otro, uno más santo que otro, un santo. Pero cuando sale, cuando está por ahí, ¿quién sabe? Pero el Señor nos pide que acá sí está bueno rendirle culto al Señor, pero en la calle también está bueno rendirle culto al Señor. En el trabajo está bueno rendirle culto al Señor. En el supermercado también. En todas partes, en toda ocasión, necesitamos adorar al Señor y tener un culto continuo de comunión y fidelidad a Dios.
Ese es el culto verdadero, que consiste en ofrecerle cada momento y cada acción de nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice algo importante. Y le voy a pedir que ya esté de pie y que lo repita junto conmigo y que lo diga después de mí. Dice así la palabra de Dios. Dígalo después de mí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le da un aplauso, Señor. Aleluya. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener victoria. Cada uno de nosotros debemos ser gente victoriosa. Cada uno de nosotros tenemos que ser como una catedral donde estemos, como una iglesia donde andemos, alumbrando con nuestra luz a aquellos que están en tinieblas, apartados del Señor, y que tomemos las cosas de Dios en serio, y que podamos convertirnos, que podamos orar más, que podamos buscar esa comunión diaria con nosotros, estemos donde estemos. Y cuando usted comienza a desarrollar esto dentro de usted, ahí eso es lo que quiere el Señor. Eso es el verdadero cambio. Y ahí está la verdadera adoración y el verdadero culto que podemos rendirle al Señor en todos nuestros actos, incluido nuestro cuerpo. No solamente con la mente, sino con el cuerpo también. Adorar a Dios, respetar a Dios y honrar a Dios, y no conformarnos a la moda del mundo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, que aún siendo pecadores, viniste a la tierra y has muerto por cada uno de nosotros y no te conocíamos. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra comenzamos a conocerte. Quieras tú, Señor, que cada uno de nosotros podamos andar en una condición de verdadero cristiano, lleno del poder y la gracia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta semana que se inicia, a tener una mayor comunión contigo, diariamente, orar, cantar, alabar tu nombre, en todo momento, hasta que llegue el día de la reunión y lo hagamos juntos, adorando a Dios. Te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre y ayúdanos a tener una semana de victoria en el nombre de Jesús, haciendo y cumpliendo tu palabra en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.